siguiente video hablaremos sobre tiro parabólico. Como podemos observar en la gráfica, se observan dos esferas AB que ruedan sobre un plano. Se consideran sin rozamiento. Estas dos esferas A y B se dirigen con cierta velocidad. La velocidad de B es el doble que la de A, por lo que al llegar al borde del plano las esferas caen al piso describiendo trayectorias parabólicas. Vemos acá que forman una parábola con respecto a la mesa. En el mismo instante que caen A y B, se suelta otra esfera C, la vemos acá, al borde del plano describiendo la trayectoria rectilínea de la caída libre. La esfera C tiene un solo movimiento, que es la caída con una velocidad vertical creciente por el efecto de la aceleración de la gravedad. Esto es lo que ya estudiamos como caída libre. Tiene un solo movimiento vertical. En cambio, las esferas A y B poseen dos movimientos. Uno horizontal, que lo observamos acá, no caen al pie de la mesa, sino que se desplazan una distancia. Y también tienen un desplazamiento vertical, que es el de la caída. Por lo tanto, este es un movimiento horizontal que se realiza de manera uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Recordamos que significa velocidad constante. Mientras que la caída la desarrolla en un movimiento constante acelerado por la gravedad. Recordamos entonces, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que por ende es completamente independiente de la velocidad horizontal. Tenemos entonces en la figura C se realiza una caída libre, mientras que en A y B se desarrolla un movimiento parabólico que tiene movimiento horizontal constante y vertical uniformemente variado. Al movimiento entonces que enlaza podemos observar enlaza el movimiento horizontal constante y el vertical uniformemente variado, se le conoce como tiro parabólico, en el cual introduce de manera independiente cada uno de estos movimientos para determinado proyectil. Un proyectil se conoce como un cuerpo que es lanzado pero que no cuenta con propulsión propia. Y para representar que todos trabajan de manera independiente, observamos en la gráfica las tres esferas indicando en cada instante cuando ha transcurrido un segundo en cada uno de ellos. Observamos que se encuentran a la misma altura, aunque el movimiento haya sido diferente. Por lo tanto, decimos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado puede ser el de caída libre, aunque ocurra un desplazamiento vertical, puesto que en ningún momento se ve afectado. Y la demostración gráfica se ve en el espacio transcurrido de manera vertical, que ha ido aumentando con el transcurrir de los segundos. En el tiempo 1, en el tiempo 2 ya fue el doble, y en el tiempo 3 ha sido el triple de el desplazamiento inicial. También observamos que el desplazamiento horizontal de A y de B es del doble el de B que el de A, por ende vemos que es constante. A este tipo de movimiento también se le conoce como lanzamiento horizontal. ¿Por qué? Para demostrarlo ubicaremos solo una gráfica de las tres que se encuentran acá representadas, así que vamos a cambiar un poquito la gráfica. Tomamos entonces solo el desplazamiento de B y observamos las características. En cada punto observamos que cada uno
posee una línea blanca, la cual denota el espacio recorrido. En el primer segundo tendría una velocidad determinada por la fórmula velocidad en y igual a velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. Como observamos que el móvil siempre se dirige hacia abajo, de una vez podemos establecer que la velocidad inicial en y es 0. Y anotamos velocidad inicial en y igual 0, porque nunca se dirige hacia arriba y por ende empieza a caer. Como acabo de notar que velocidad inicial en y es 0, la velocidad en y va a estar denotada por la gravedad y el tiempo. Y como recordamos, en cada gráfica el tiempo es un segundo. Al finalizar, la velocidad en este instante sería de 9.8 metros sobre segundos. En el segundo serían 19.6 metros sobre segundos. Y para el tercero tendría una velocidad de 29.4 metros sobre segundos. Como observamos, es un movimiento acelerado, pero constantemente acelerado. De ahí el porqué es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mientras que la línea blanca punteada denota el espacio recorrido por el móvil. Observamos el espacio recorrido por el móvil durante la caída libre. En el primer segundo 4.9 metros, en el segundo 19.6 metros y en el tercer segundo ya va cayendo a una altura de 44.1 metros. Y ya que observamos las magnitudes de las velocidades en y, también vamos a definir las magnitudes de las velocidades en x. Como la velocidad en x es constante, podemos decir que la velocidad en x será la misma para el inicio, para el primer segundo, para el segundo segundo y para el tercer segundo. Como es constante, siempre será la misma, a diferencia de la de caída libre, que como vimos cada vez fue aumentando más y más su valor. Por lo tanto, se crearían nuevas fórmulas, las cuales ya tenemos la primera, la velocidad en y igual a la gravedad por tiempo. De la misma manera, y sería igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2, puesto que tampoco hay velocidad inicial en y. La siguiente fórmula del tiro parabólico sería que x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo, o la velocidad en x simplemente, porque siempre será la misma, la velocidad en x por el tiempo. Si ustedes gustan, velocidad inicial en x es igual a la velocidad en x, es lo mismo, podemos definirlo como cualquiera. Y por último, la velocidad resultante. Como observamos que la velocidad termina siendo un vector denotado en esta gráfica, la observamos como la resultante de las componentes horizontal y vertical de la velocidad. Esta podría ser entonces la fórmula más importante del tiro parabólico. La velocidad resultante será igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más la velocidad inicial en la velocidad en y al cuadrado. Pero si fuera inicial, recordamos que sería 0. Y aquí queremos la velocidad en algún instante, puesto que si fuese el inicio, la velocidad inicial sería solo la de x, porque no hay en y. Y esta fórmula de velocidad resultante sería para cualquier velocidad en el transcurso del movimiento del cuerpo. Si desea recibir asesoría en tiempo real, conéctese a nuestra página www.asesoresenlinea.com.gt.